Hola, hola. Vamos con el vídeo de cómo decir la hora en el idioma de español. En el idioma de español tenemos dos formas muy usadas de decir la hora. La primera sería es la y la segunda sería son la, ¿sí? Importante, para el es la solo lo usamos para la una, para decir es la una, ¿sí? Es la una, ya sea la una del mediodía o la una de la madrugada. Es la una, ¿sí? Es la. Y son las se usa para todas las demás horas. Son las. Son las. Vamos a verlo con unos ejemplos para que os quede más claro. Es la una. Es la una. ¿Sí? Vemos que es la una del mediodía y que también puede ser la una de la madrugada. Son las dos. Son las dos. Vemos que son las 2 del mediodía y las 2 de la madrugada, ¿sí? Son las 2. Si alguien te pregunta qué hora es, puedes responder es la una o son las 2. Son las 5. Son las 5, ¿vale? Las 5 de la tarde, las 5 de la madrugada. Son las 10. Son las 10. Son las 10 de la noche, son las 10 de la madrugada, ¿vale? Importante, tenemos esta forma, es la solo para la una y son las para todas las demás horas. Luego tenemos tres formas de decir la hora muy usadas también y que os las voy a explicar ahora mismo. Del minuto 1 al minuto 30 usamos el i, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos para que os quede más claro. Son las 3:05, ¿sí? Son las 3:05. Tenemos que son las 3:05, ¿vale? O sea, sería esta hora, las 3:05. Son las 7:10. Son las 7:10. Tenemos las 7:10, las 7:10, ¿vale? Es un poco sencillo, ¿vale? Al principio puede costar, pero cuando lo vas repitiendo y repitiendo vas a ver que es muy fácil decir las horas en español. Son las 9:20. Son las 9:20. Muy importante el i, ¿vale? No os olvidéis del i, no digáis 9:20. Son las 9:20. Son las 9:20. 9:20. Recordar, ¿eh? Siempre puede ser tanto por la madrugada como por la tarde, ¿eh? Estas horas sirven tanto como, por ejemplo, las 7 de la madrugada como las 7 de la tarde. Es el mismo formato, son las 7:10. Es la 1:30. Es la 1:30, ¿sí? Es la 1:30, ¿vale? Luego, cuando tenemos minuto 15 y minuto 30, tienen una forma de decirlo, ¿sí? Tienen una forma de decirlo que es para el minuto 15 vamos a utilizar el y cuarto. Y cuarto, ¿vale? Son las, recordar muy importante, son las 4:15, ¿vale? Puede traer confusión, pero ya veis que no es lo mismo, ¿eh? 4:15. Las 3:15, ¿sí? Tendríamos las 3:15, ¿vale? Para el minuto 30 utilizamos el y media. Y media. Son las 8:30. Las 8:30, ¿vale? Es muy sencillo, hay que practicar y al final va saliendo solo. Muy importante, cuando hemos pasado de y media, vamos a utilizar el menos. Menos, ¿sí? Vamos a restar minutos. Vamos a verlo con ejemplos para que os quede más claro en la cabeza, ¿sí? Son las 6:20. Son las 6 menos 20, ¿vale? Las 6 menos 20, ¿vale? Sería esta hora. Son las 7 menos cuarto. Son las 7 menos cuarto. 7 menos cuarto, ¿vale?
sería esa hora. Son las 10 menos 5. Son las 10 menos 5. Las 10 menos 5, 9:55, ¿vale? Sería esta hora, ¿vale? Siempre utilizáis esto para todas las horas. Estas son válidas y funcionan para todas las horas, ¿vale? Con que aprendas a hacer una hora o con que aprendas a hacer una hora las demás y sepas cómo utilizar esto, pues eso que tienes ganado, ¿sí? Y la última forma de decir la hora, de utilizar las horas en español, también muy utilizada, es el decir la hora más el momento del día, para asociarlo, lo que es la hora, con el momento del día. Vamos a verlo, ¿sí? Tenemos de la mañana, que va desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la mañana. Luego tenemos de la tarde, que va desde las 12 del mediodía hasta las 19 horas de la tarde, ¿sí? De la noche, que empieza a las 19 horas de la noche y acaba a las 23:59 de la noche. Y la madrugada, que empieza a las 12 de la noche y acaba a las 6 de la madrugada. Estos son los intervalos en los que vamos a utilizar las horas dependiendo de cuándo esté y en qué intervalo de hora o en qué momento del día esté esa hora que nos interesa decir, ¿sí? Vamos a verlo con ejemplos, ¿sí? Los ejemplos son muy claros, ¿sí? Para entenderlo. Son las 8 de la mañana. Son las 8 de la mañana. 8 de la mañana, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a trabajar a las 8 de la mañana. Yo voy a trabajar a las 8 de la mañana. Son las 3 de la tarde, ¿sí? Son las 3 de la tarde. Por ejemplo, yo salgo del trabajo a las 3 de la tarde. Yo salgo del trabajo a las 3 de la tarde. Son las 10 de la noche. Son las 10 de la noche. Son las 10 de la noche, por ejemplo, yo me voy a dormir a las 10 de la noche. Yo me voy a dormir a las 10 de la noche, ¿vale? Para que entendáis un poco cómo se utilizan las horas en los momentos del día. Es la 1 de la madrugada, ¿sí? La 1 de la madrugada. Un ejemplo, mañana tengo un vuelo a la 1 de la madrugada. Tendré que quedar despierto para no perder ese vuelo. Muy importante, ¿eh? Lo que hemos visto de las horas, si os fijáis, lo que os he dicho, siempre se repite el son las, es la una, ¿sí? Momentos del día, ¿vale? El saber decir la hora es muy importante para también, forma parte de la comunicación de tu día a día en España. Entonces, si tú dominas el saber decir la hora, tanto para trabajo como para quedar con amigos, te va a hacer ganar un nivel muy alto de español. Vale, como siempre os dejo mini ejercicio para que lo hagáis en la libreta, para que practiquéis lo que hemos visto en esta clase y si queréis lo comentáis en los comentarios para que yo lo vea y os dé un like si está bien, ¿sí? Si no está bien os lo corrijo también. Así que esto es todo por hoy, espero que os haya quedado claro cómo decir las horas en español y si es así, suscríbete, dale like, compártelo con un amigo y guarda este vídeo para volverlo a ver cuando lo necesites. Un saludo y adiós.